¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy nos acompaña Ulises Bértolo, que después de triunfar con La Dama del Norte, viene ahora con otro thriller aún más negro, si cabe todavía. Ulises, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Exitus. ¿Qué Exitus. nos vamos a encontrar en estas páginas? Estas páginas sobre todo están pensadas para que el lector tenga los ojos muy abiertos a lo largo de las páginas, según vaya pasando, que se vaya sintiendo más incómodo, más y más incómodo, y que no tenga realmente un sitio donde guarecerse. Esto es lo que queremos los escritores de novela negra, que este juego con el lector es interesante. Y el primer juego ya es de palabras o de palabra, porque como decía en la presentación, Exitus nos lleva a pensar que la traducción al castellano va a ser éxito. No, Pero no es nada, así, nada que no ver. es así. Nada que ver, porque realmente exitus es un término médico que lo que hace pues es ilustrarnos acerca del momento de la muerte, el momento del último aliento. Esto, cuando abrimos un informe forense, viene este título de exitus y la causa de la muerte a continuación de los dos puntos. Tu última novela, la anterior, mejor dicho, La Dama del Norte, estuviste aquí presentándonosla, era una biografía ficcionada sobre esa mujer. Ahora cambias de registro porque esto es ficción, pero con una nueva novela, una nueva historia negra, pero más negra que la portada aún. Aquella, La Dama del Norte, efectivamente estaba basada en mis conversaciones, como tuvimos oportunidad de hablar cuando había salido la novela durante 2 años con una mujer que fue la que me prestó su nombre y su vida para construir esa historia. En esta en concreto no está basada en la vida de nadie, pero sí está basada o inspirada en la realidad que estamos viviendo. Hay temas ahí de fondo importantes. Elia Sandoval es la mujer protagonista de esta novela. Es dura, es compleja, está muy rota por dentro por cosas familiares, que todo esto lo tenemos aquí en estas páginas. No sé si al margen de... Tú eres su creador, eres la mente que está detrás de ella. ¿Es alguien a quien te gustaría conocer o encontrarte con ella? Es alguien a quien me gustaría conocer, porque me gustan las personas que no exhiben una rotundidad o una fortaleza artificiosa. Muchas veces la verdadera valentía está en mostrarnos cómo somos, con quien debemos, que eso también es importante. Yo creo que Elia Sandoval, que en realidad sí que está inspirada en una policía nacional, que tuve la oportunidad de conocer, bueno, porque participó en congresos de criminalística internacional, y es una mujer con una fuerza enorme, pero que también tenía cierta fragilidad en su vida personal. En este caso, los juegos de poder de Elia con su padre están muy presentes en la investigación y en la historia. ¿Estamos ante una justiciera, una superviviente o una bomba de relojería a punto de estallar? Yo diría que lo último, una bomba de relojería a punto de estallar. Y sobre la trama, ¿te interesa más contar una historia de buenos y malos o recrearte en toda esa escala de grises precisamente para lo que decías antes, para incomodar o para descolocar al lector, en este caso de Exitus? Bueno, como soy una especie de filósofo frustrado, tendría que decirte que no me gusta el discurso maniqueo de buenos y malos. Esto me parece que no es, ya es algo que sabemos todos, ¿no? En esa escala de grises nos movemos y el género de la novela negra, pues más. Entonces a mí me interesa hacer que realmente los personajes discurran por ambas vertientes. Porque, por ejemplo, puede haber un subinspector que resulta que hace cosas que pueden parecer imperdonables o que son realmente imperdonables, pero luego ser muy eficiente en su trabajo. Es muy bueno en su trabajo y a lo mejor muy malo en un ámbito personal. Ese es el gran interés que tiene la naturaleza humana. Muy bueno en su trabajo, pero los métodos pueden ser más que cuestionables. Correctamente, y sin embargo es eficiente. ¿Te gusta incomodar al lector? Nos estás diciendo. ¿Te parece que en la ficción nos hemos vuelto los lectores demasiado complacientes? Complacientes en el sentido de acostumbrarnos a que nos digan y que nos manifiesten cosas violentas o que... Yo creo que no, yo creo que realmente lo importante es que la historia sea veraz. Que la violencia, por ejemplo, que puede implementarse en una novela no sea gratuita. En mi caso yo no hago descripciones gore, no hago descripciones literales. Me interesa más lo que discurre por dentro y enseñar los pensamientos de quien se enfrenta a una situación violenta. Y sobre todo en esas situaciones violentas psicológicas que se producen cuando los personajes o las personas son llevadas al extremo. Que eso es lo que ocurre aquí. Y aquí tenemos además muchas localizaciones. Estamos en Madrid, nos llevas también al Kurdistán, tenemos ritos sangrientos, lo contamos a las primeras páginas, no estamos haciendo ningún gran spoiler. ¿Cómo has dicho? Para encajar todos estos elementos tan distintos sin que sea forzado
en la escritura? Primero porque pensamos muchas veces que las guerras discurren en tierras muy lejanas y a veces las guerras también discurren sin darnos cuenta en nuestras propias ciudades. En este caso me parecía muy interesante jugar, a mí siempre me ha parecido o me ha fascinado esa delgada línea que hay entre lo sagrado y lo monstruoso. Entonces realmente como cuando el mal se reviste de fe o se reviste de una ideología, se siente prácticamente autorizado a hacer cualquier cosa. Entonces, esto me parece muy interesante para poder hacer ver cómo esa necesidad de sentido de estas personas, ¿no?, que tienen una ideología muy extrema, puede degenerar en un rito de sangre y ver esa redención que parecen buscar, ¿no?, en lo que hacen. Y al final, pues muchas veces acaban pactando con sus propios demonios. Es decir, acaban siendo ellos víctimas de sus propios actos. Precisamente en la novela el mal se disfraza de fe. ¿Pasa en la vida real más de lo que creemos? Estamos muy condicionados por muchas cosas, a lo mejor por ideologías que no son predicadas por nosotros o profesadas por nosotros de una manera abierta, pero sí que estamos absolutamente condicionados por lo que nos llega. Estamos en una época, además, que estamos muy condicionados porque mucha gente ha renunciado siquiera a pensar, ¿no? Has metido el conflicto de Azadí en la novela, nos estás llevando hasta el Kurdistán. Es algo que no está muy explorado en la literatura, quizá, y tampoco demasiado en los periódicos. Alguna pincelada. ¿Por qué lo has incluido? ¿Qué te motivó para contar esta parte tan poco conocida? La simbología es importante para una novela que pretende, además de ser una novela negra y responder al canon de la novela negra, pues profundizar en un fondo oscuro, meterse en un fondo oscuro donde se producen estas batallas o estas contradicciones internas de profundidad, o sea, personajes con una profundidad psicológica, ¿no? Entonces a mí esa simbología que tenía pues una comunidad que pude conocer, que vive en esa zona, en Oriente Medio, me pareció fascinante. Y esta conjunción que te decía antes, creía que era maravilloso el poder ver cómo cuestiones que se realizan en nombre de la fe pueden tener eco o alargar su sombra en lujosos despachos de nuestra ciudad. ¿Te acuerdas del momento exacto en el que nació la idea de Éxitos, de escribir esta novela? Recuerdo que fue un poco un proceso. Fue un proceso, sí que es cierto que es como si hubiese estallado de golpe cuando el título llega a mí, ¿no? El título llega a mí, por mi profesión, al ver un informe forense. Y dije, aquí está lo que estaba buscando. El título prácticamente vino solo, vino caminando con patitas a través de una mesa para decirme, hey, que estoy aquí. Sí. ¿Por qué? Porque es una historia que nace sobre todo de una curiosidad por la muerte en sus diferentes manifestaciones y de cómo la muerte es algo que parece que nos ponemos una venda muchas veces para no pensar en ella. Pues esto es una muerte, la que se habla y la que se narra en esta novela, que yo quiero que la sienta el propio lector. No quiero que se vea como un espectador. Quiero también rascar ahí en el interior para esos pequeños fantasmas que tenemos ahí dentro, esos miedos que no nos atrevemos a aflorar, que también estén presentes. Este es el juego que planteo con el lector realmente. Y también encontramos sectas dentro de esta novela, o por lo menos ciertas conductas hacia ciertas creencias más satánicas, podemos decir. Siempre he pensado que es difícil condicionar una mente y por lo que he llegado a estudiar me he dado cuenta que no es tanto. Sencillamente hay que conocer la técnica. Entonces, la existencia de una secta, uno ya puede tener ciertas prevenciones, pero realmente existen organizaciones sectarias que no somos capaces quizás de vislumbrar hasta que es demasiado tarde. Entonces, aquí hay un proceso donde quizás personas fuertes y personas que tienen una capacidad de defensa se ven absorbidas por alguien con una personalidad o por algo con una personalidad absolutamente desmesurada. Entonces esto me parece muy interesante y sí hablo ahí de un satanismo que ha estado presente en la historia y de hecho... Dentro incluso del propio cristianismo, nosotros bebemos de una tradición judío-cristiana. Totalmente. Que también tiene unas ramas de... Tiene una rama derivada y están los textos y evidentemente pues tenemos un ángel caído, ¿no?, que representa pues todo lo malo y es precisamente esa simbología es muy importante porque claro, estamos enfrentándonos a un crimen, a un asesinato ritual donde una mujer es desangrada, por cierto, en un parque madrileño, no vamos a decir cuál, pero... Bueno, sí, está en las primeras páginas, lo podemos decir. Además, Madrid tiene muchos parques donde podría esconderse un cuerpo. Este es un parque que elegí muy especialmente porque es un parque al cual yo he ido muchas veces de paseo, que es el Parque del Fuente del Berro, donde está pues, la Torre de O'Donnell.
Detrás del pirulí, para que nos demos cuenta. Todo el mundo, si hablamos del pirulí, se va a ubicar perfectamente. Sí, bueno, de hecho, cuando estuve ya yendo de otra manera, no como visitante, sino como un poco un investigador del terreno, recuerdo que había venido un jardinero, ¿no? Y me dijo, oiga, ¿pero qué está haciendo usted? Que lleva aquí 2 días tomando notas, esto no se puede hacer. Le dije, estoy buscando dónde voy a cometer un asesinato. Sí. Llame a la policía si quiere. Y bueno, y a partir de ahí nos hicimos amigos. De hecho, tiene reflejo en el libro, ¿no? Ahora empiezo a entender muchas cosas de por qué hay tanto jardinero en en este parque, porque ya me estás contando un poco esa parte de localización, pero sobre la parte criminal de forense, además de por tu bagaje profesional, ¿cómo ha sido el proceso de documentación más exhaustivo para esta novela? El proceso, en cuanto a los procesos de autopsia, bueno, la verdad es que lo que he hecho es una investigación, siempre la suelo hacer, aunque luego descarte prácticamente el 90% de lo que leo, pero sí que me da la posibilidad de construir lo que a mí me gusta, que son atmósferas. Es decir, yo no quiero una historia lineal donde discurren los acontecimientos al margen del contexto. Para mí es importante cómo se respira, ¿no? Cómo agobia, cómo libera el entorno que tenemos. Y para mí esa parte de construcción de la atmósfera tiene mucho que ver con la documentación, en mi caso. Luego te queda ahí metido en la cabeza y te permite, cuando vas escribiendo, pues que vaya filtrando todo ese aprendizaje. Y he estudiado autopsias no resueltas, me he metido a estudiar antiguos grimorios, como decíamos antes, para el estudio del satanismo, a través de la figura de un asesor que se llama Dante, que realmente participa con la policía, en este caso, para ilustrarles acerca de la posible firma que tiene ese asesinato ritual. Él nos va a ilustrar acerca de, como hablábamos antes, ¿no? De lo que es un poco la historia del satanismo, pero de una forma muy ligera, exclusivamente al servicio de lo que es la investigación. Y bueno, y también, lógicamente, me he tenido que poner al día de las corrientes satanistas que ya hemos tenido a finales del siglo XX y que fueron absolutamente sangrientas, como por ejemplo el neosatanismo que había en México, pero también de las nuevas corrientes neosatánicas que, por ejemplo, existen en Estados Unidos, que quizás no están vinculadas directamente como el crimen, pero surgen como una contraposición a las tradiciones religiosas. Están un poco para hacer caer ese pensamiento trascendente que podemos tener nosotros judeocristianos. ¿Internet ha hecho que afloren más estas corrientes neosatánicas? Absolutamente que sí. ¿O las ha globalizado? Las ha globalizado, yo creo que las ha troceado y realmente las ha incluso hecho perder el sentido principal de lo que tienen, ¿no? Hoy en día parece que existe en esto del woke pues una mezcolanza de cosas y no se sabe muy bien, pero quedan estéticamente muy bonitas. Pero yo creo que todos tenemos la necesidad de tener un sentido en la vida. Y esa es una motivación muy jorobada para matar. El hambre de sentido, la búsqueda de sentido. A mí me parece esto, por ejemplo, en esta novela te decía antes que los personajes son llevados al límite. Algunos por necesidad, otros por miedo, otros por protección, pero otros por búsqueda de sentido. Y esto me parece muy interesante. Y el sentido del crimen es lo que busca tu protagonista, el que busca Elías Sandoval. Elías, sí. ¿Vamos a estar frente a una posible saga de...? Yo creo que sí. Te voy a decir una cosa. Yo escribí una novela que se llama, Ortodoxia, hace 3 novelas, iba a decir. Hace 3 novelas. Sí, los escritores vivís la vida en novelas, no en años. Efectivamente, sí. Ya ve que me estaba yendo en libros. Y esa historia tenía una protagonista que estaba ya inspirada en la misma Policía Nacional, con lo cual te podría decir que es muy posible, casi por decirte casi seguro, que podamos volver a ver a Elías Sandoval, a esa misma Policía Nacional, pero con estos nombres y apellidos que hoy en día... O incluso con otra identidad, porque ¿cuál ha sido la parte más complicada de escribir Exitus? ¿Has tenido que autocensurarte a la hora del libro final? Realmente no. Mira, recuerdo hace poco, Carmen Posadas, escritora, dijo, bueno, os vengo a hablar de un libro que es el libro más políticamente incorrecto que me he leído nunca. Entonces, quiero pensar que no me he censurado demasiado. ¿Querías simplemente mostrar o también denunciar? Denunciar. Realmente la novela negra nos sirve para esto. Sobre todo denunciar o remover algo para que pensemos. Para que cuando terminemos el libro nos quedemos un poco en silencio y digamos,
bueno, es que aquí hay cosas que realmente acontecen. Te decía que está basado o que toca o se inspira en temas muy actuales. El dogmatismo es un tema muy actual. La dictadura de lo colectivo es un tema muy actual. El hecho de que tengamos unas informaciones que no sabemos de dónde vienen, ni siquiera tenemos la capacidad crítica de poder contrastarlas, me parece un tema muy interesante. Los juegos de poder que se producen a nivel internacional en nuestro país, pero también en el ámbito familiar, que hacen mucho daño. Estos padres, por ejemplo, que pretenden que sus hijos sean no lo que ellos quieren, sino, digamos, una especie como de reflejo de nosotros hacia el futuro. Es como si quisiéramos inmortalizarnos a través de nuestros hijos. Esto puede hacer mucho daño. Esto lo sufre un poquito Elías Sandoval, sin desvelar mucho. Yo creo que todas estas cosas, y algunas más que no podría contar, porque entonces estaría cometiendo una tropelía de spoiler, pues ocurren y acontecen en la historia. Si tuvieras que definir Exitus en una sola frase, ¿cuál sería? Que siempre hay un grito por proferir. Y si te propongo que me profieras un grito en forma de canción para quedarnos leyendo esta novela. Bueno, yo te diría November's Rain de Guns N' Roses. Pues mira, escuchándolo nos vamos a quedar. Aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas de streaming o por nuestra web, por kissfm.es, para poder escuchar este colofón final. Y al revés, si nos estás escuchando solo en audio, pásate por YouTube para ver esta entrevista con Ulises Bertolo, que nos presenta Exitus, editado por HarperCollins. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A vosotros, como siempre. Hasta la próxima.